Muchas gracias, señora Presidente. El centro del debate de control político, abro comillas, es sobre la grave crisis económica y social que vive el país, y que ha incidido en recrudecer la causa de la pandemia del COVID-19, cierro comillas. Son muchos los temas que se han tratado por fuera de el objeto de este debate. Estamos en lo cierto, la pandemia no vino ni evitó la violencia contra los líderes sociales o comunales o desmovilizados. No es como se esperaba, sino que la violencia ha afectado a habitantes del departamento del Cauca, por ejemplo, norte, centro, la parte del Pacífico, norte de Santander, Catatumbo, Antioquia, el Chocó. Es que la pandemia no vino para evitar la violencia, ni tampoco incidir en la disminución de la misma. La violencia está arraigada en nuestro país. Y el acuerdo de paz no disminuyó la violencia. Por el contrario, la muerte de los líderes sociales, comunales, desmovilizados e indígenas se incubó en el mismo seno del proceso de paz. Por eso dio a luz en el pasado gobierno y que este gobierno, por supuesto, heredó. De igual manera, quiero puntualizar, es cierto que las amenazas, las intimidaciones y desplazamiento contra líderes de comunidades étnicas, sociales, comunales, se ha comprobado que son productos de los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados con el interés de mantener el control territorial, narcotráfico, explotación de recursos naturales y la cadena de economía ilícita que de ella se desprende. Ahora, afirmar o asegurar que la inefectividad o ineficacia del gobierno trajo como resultado el fracaso de la política de seguridad del Estado es una afirmación que está profundamente alejada de la realidad. Es desconocer los golpes aceptados al crimen organizado. Las estadísticas hablan por sí solas, como lo expresó el ministro del Interior y también de Defensa. Todavía hace falta más, por supuesto. No es el gobierno que se ha quedado con los brazos cruzados. Sobre reclutamiento de menores. Afirmaron en la formulación del cuestionario, yo soy muy apegado al texto, y abro comillas, actualmente se habla de programas de acción en contra del reclutamiento de menores. No obstante, hasta la fecha es indeterminado un programa contundente para atacar la raíz de la problemática en cuestión. Mientras no se implementen, subrayo, estrategias para combatir la pobreza en zonas marginadas, persistirá, así afirma el cuestionario, el fenómeno del reclutamiento forzado. De igual modo, acuña, mientras no exista un acompañamiento en tiempo real a las familias de zonas alejadas y propensas al conflicto armado, la raíz del problema continuará en su lugar. Se trata de una situación que no se soluciona solamente con la implementación de programas. Cierro comillas. Esta es la afirmación más paradójica que he escuchado, que el reclutamiento de jóvenes y menores de edad es producto de la ausencia de estrategia para combatir la pobreza en las zonas marginadas. Es totalmente alejado de la realidad. Es una afirmación más descontextualizada que hemos escuchado nosotros en los últimos tiempos. De ser así, como están afirmando en el cuestionario, no existiría entonces reclutamiento forzado. No sería necesario, sino la adhesión de los jóvenes y adolescentes
al grupo o a los grupos al margen de la ley por razones de pobreza. El reclutamiento forzado no tiene la génesis en la pobreza, sino en que la delincuencia organizada desde hace mucho tiempo ya no cuenta con voluntarios para fortalecer sus filas, que es otra cosa distinta, y recurre al reclutamiento forzado de menores, quienes más bien son víctimas del conflicto armado y de las bandas delincuenciales en el país. Ahora, se hizo una afirmación respecto a la investigación y judicialización. En cuanto a los avances sustanciales en materia de investigación y judicialización, a los responsables de homicidio, desplazamiento y amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales por parte de la Fiscalía General de la Nación, y se puntualiza, ha sido ineficaz. De esto no tiene que responder el gobierno, por supuesto. El gobierno no forma parte de la Fiscalía y el suyo tiene unas competencias constitucionales y legales que debe desarrollar. Es la misma Fiscalía es la que está llamada a producir resultados o mayores resultados en las investigaciones y la judicialización. Si bien son insuficientes, y así se ha acuñado aquí, pero no se puede desconocer que también existen resultados. Entorpecimiento legislativo es otro punto también que formó parte de este debate. Hemos hecho nuestro trabajo legislativo, así muchos digan lo contrario. Hemos sido responsables en la labor que a nosotros nos corresponde y no apegado gobierno, sino eso yo apegado al marco constitucional y legal inserto en la ley quinta, el cual debemos cumplir. Más bien muchos de los que afirmaban y afirman aún que las sesiones mixtas son inconstitucionales, en su mayoría son los más ausentes a las sesiones presenciales, que tiene que ver el gobierno con la labor legislativa. No hay ninguna intromisión como algunos tratan de afirmar, o que nosotros nos volvimos los congresistas que no formamos parte de la oposición en cómplices de gobierno. Eso no es real. Es muy difícil complacer a los que solo cuestionan, descalifican, detractan, por cuanto es el único medio que pueden utilizar para distraer y confundir a los colombianos, ocultando su afanosa pretensión de vocación de poder. Último punto por tratar, el COVID. Veamos las estadísticas a nivel mundial, y aquí finalizo. En el mundo... 2 minutos, senador. Muchas gracias. En el mundo van 132.131.254 hace una hora. Y de eso el resultado son 2.300.000 muertos, que representa el 2% de muerte a nivel mundial. En Colombia, y hace una hora, van 2.468.236 personas contaminadas, de las cuales han muerto 64.524, que representa el 1.18%. Lo ideal, por supuesto, es que no hubiera muertos ni contaminados, pero hay otra realidad. Pero el porcentaje de muertos afectados por el virus demuestra la efectividad en el seguimiento y control del virus. No obstante, ciertos ciudadanos irresponsables y las tercas y obstinadas posiciones de algunos gobernantes que van en contravía en el manejo acertado que el gobierno le viene dando a la pandemia. Se requiere, para sacar adelante el país, no solamente superar la pandemia, sino también salir de la crisis económica en la que está inserta todo el mundo, de la solidaridad de todos los colombianos. Muchas gracias, señora presidenta.